Bienvenidos a Minuto Uno con una escenografía hoy diferente porque estamos en la quinta presidencial de Olivos, donde nos ha recibido el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. Presidente, buenas noches. Un gusto, ¿eh? El gusto es mío. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, un mes de gobierno. ¿Han podido hacer un estado de la situación de dónde están parados, de cómo han recibido el país? No, sí, nosotros teníamos claro desde el primer día cómo estábamos, dónde estábamos parados, básicamente dónde nos metíamos. Lo que pasa es que día a día aparecen nuevos problemas que no estaban expresados. Pero claramente recibimos un país con muchas dificultades, en lo económico y en lo social. Un país además con una inercia inflacionaria muy severa, que va a dejar una secuela por una cuestión de arrastre para el año que estamos viendo ahora, para el 2020. Un país con un nivel de deuda realmente preocupante y un nivel con un problema social enorme, una desatención de un número muy importante de argentinos que realmente preocupa. Entonces, yo creo que un mes después, nosotros lo que logramos es contar con los instrumentos y las herramientas necesarias como para poder hacer frente a los años que vienen y al tiempo que viene. Y eso me parece que sí lo logramos hacer y me parece que vamos por el buen camino. Claro, yo me refería que claramente hablábamos en la campaña con usted, todos los que cómo preveían encarar, pero una cosa es cuando se sientan y empiezan a ver, usted mismo nos decía la semana pasada que han encontrado estado de deudas no declarados, sí, claro. O en algunos ministerios, como pasó en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso que algunos llaman pasivos, deuda flotante, que es deuda que está impaga, pero no está registrada como deuda, sino como una deuda no vencida, y en verdad están vencidas. Y eso pasa absolutamente en todos los ministerios. Bueno, en Cancillería tal vez fue el caso más escandaloso, ¿no? Porque son deudas con organismos internacionales de crédito, y algunas de una magnitud tal que asombra. Lo que pasó con Naciones Unidas, que Naciones Unidas nos conminó a pagar algo de la deuda que teníamos, que fueron alrededor de 17, 18 millones de dólares. Y si no lo hacíamos, perdíamos la voz y el voto. Muy grave. Muy grave. Ahora, yo sé que a usted no le gusta mucho hablar de herencias, pero digo, auditorías van a realizar, van a hacer denuncias, porque por lo que nos venimos enterando, en algunos ministerios han encontrado ministerios bastante, digamos, en estado de bancarrota o con problemas, o estaban denunciando. Cato Podi el otro día estuvo en el programa, denunció, secretarías creadas, digo, en base a eso, ¿va a haber algún tipo de denuncias, presentaciones? Nosotros no queremos hacer política sobre la base de la persecución judicial. La criticamos todos estos años. No, está perfecto. Pero el que haya cometido un delito deberá responder, eso está claro. No es que nosotros tenemos una política de la denuncia, que fue lo que pasó básicamente en la gestión anterior. Lo que nosotros tenemos es la idea de que tenemos que gestionar. Ahora, si en el hacer nos encontramos con que alguien ha cometido un delito, esos serán denunciados sin ninguna duda. Ha arrancado usted con, digamos, un congelamiento por 180 días, hay también en este aspecto de tarifas, ha habido ahí mucha controversia, ¿no? Si esto era un ajuste o no ajuste, realmente llamativo para aquellos que no hablaron durante 4 años de ajuste en la Argentina, ¿no? Tal cual. Y sobre todo se dio allí una polémica muy grande con el tema jubilados. Vamos a hablar de todos los temas, porque tenemos mucho para hacer, pero con tema de los jubilados, muchos lo entendieron como un congelamiento a los jubilados, cuando, se les ha dado en diciembre, en enero, para marzo va a haber. ¿Cómo va a seguir esta política con los jubilados? A ver, vamos a poner un poco de orden en el discurso dominante de los grandes medios. Primer punto, si la palabra ajuste quiere decir poner orden en las cuentas públicas, nosotros queremos poner orden en las cuentas públicas, porque el desorden era magnífico. Quiere decir que había desorden. Enorme. No, la economía argentina y las cuentas públicas del Estado eran definitivamente espantosas. Espantosas. Argentina, tal como estaba organizada, era un país inviable. Absolutamente inviable. Ahora,
Lo que nosotros dijimos en campaña es, ¿quién va a pagar ese ajuste? Y yo dije hasta el cansancio que no lo iban a pagar los sectores más débiles. Y no lo van a pagar los sectores más débiles. Bueno, acá tal vez está el debate. Y acá voy a terminar el tema. A la pregunta, a contestar la pregunta. La verdad, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros tratábamos de ir sobre los que están en mejor situación económica. ¿Quiénes son? Los que exportan. Ellos son los que mejor están. Por eso fuimos sobre los exportadores, básicamente. Porque son los que tienen más capacidad contributiva hoy en día. Y después, sobre un sector de la sociedad que ha hecho una manifestación de riqueza en bienes personales, teniendo bienes en el exterior, pero proponiéndoles que si esos activos financieros que tienen en el exterior los traen a la Argentina, pagan lo mismo que se paga por bienes personales en Argentina, no se multiplica por 2 esa tasa. Entonces, en realidad nosotros hemos cumplido con lo que hemos dicho en la campaña. Ahora, hay definitivamente un problema, que es que Macri, cuando diseñó el sistema de ajuste a los ingresos de los jubilados, lo hizo como hizo todo, con una gran irresponsabilidad. Claro. Esto no quiero abrir nuevos debates o viejos debates, pero fue una gran irresponsabilidad, porque la idea, ¿cómo era para que la gente me entienda? Hasta ese momento, los sueldos los ingresos de los jubilados se ajustaban teniendo en cuenta el aumento general de sueldos, sí, y cómo crecían los ingresos públicos, que es la verdadera fuente que tiene el Estado para pagarle a los jubilados. Sí, sí, sí. Entonces, eso daba una tasa por la cual se actualizaban los sueldos, los ingresos de los jubilados. Macri cambió eso. ¿Y qué dijo? Dijo, voy a tener en cuenta ahora cómo crecen los salarios y cómo crece la inflación. Él siempre prometió que la iba a bajar. Bueno. Y nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Y además no ocurrió solamente él prometió públicamente que el sueldo de los jubilados iba a superar a la inflación, cosa que no ocurrió en estos 4 años. Y no solamente ocurrió, no solamente dijo voy a hacer que los jubilados sigan a la inflación. Como es una tasa que combina salarios más inflación, ¿qué terminó pasando? Que a los salarios todos prácticamente siguieron la cláusula gatillo. Entonces, jubilados e ingresos terminan siendo lo mismo. No es un mix, es exactamente lo mismo. Y eso es lo que terminó generando un sistema de indexación de la economía tremendo que el Estado Nacional no puede seguir, no puede acompañar. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, vamos a parar acá la pelota por 180 días. Vamos a poner una tasa de actualización de los ingresos de los jubilados que le permita a los jubilados poder recuperar salarios, o ingresos, teniendo en cuenta el contexto general del Estado argentino. Y es lo que hicimos. Ahora, hablaron de que congelábamos los ingresos de los jubilados. Falso. Dijeron eso y los jubilados recibieron todos un aumento del 9% más o menos en diciembre. Exacto. Y a eso le sumamos, para los que tienen las menores jubilaciones, una cuota en diciembre y una cuota en enero de 5.000 pesos cada mes. Y en marzo, abril vamos a tener que de vuelta revisar el ingreso de los jubilados. Obviamente. ¿Tiene idea de cuánto puede ser el aumento en marzo? Pero es que lo que nosotros queremos, si las cuentas funcionan y si las cuentas públicas mejoran, quisiéramos recomponer el ingreso de los jubilados lo más rápido que podamos. Y queremos hacer una tasa de actualización del ingreso de los jubilados que sea acorde con la realidad económica del Estado argentino. ¿Ya han empezado a trabajar en la nueva fórmula que van a tener? Hoy estábamos trabajando porque por la ley de solidaridad lo que hicimos fue crear una comisión para que se dedique a eso, donde hay también diputados, legisladores. ¿Usted tiene alguna idea de cómo podría ser la fórmula? No tengo una idea, pero me parece que lo correcto es acercarse más a la lógica, a la fórmula previa, que combinaba salarios e ingresos públicos, porque ahí se tiene en cuenta cómo crecen los salarios y cómo crecen los ingresos del Estado. Pero lo que está claro es que tenemos que mejorar todo lo que podamos los ingresos de los jubilados, eso no cabe duda. Pero en marzo va a haber otro aumento y para todos los jubilados. Por supuesto. Y yo espero que porque julio, algunos están enojados porque dicen, pero ¿por qué pusieron el techo de 20.000 pesos? Porque no hay para todos. Miren,
casi el 70% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es donde está el dinero para pagarle a los jubilados, son papeles del Estado. Bueno, ahí hay que investigar. A eso me Pero refiero cuando hay... se va a hacer un a mí inventario, me impacta mucho, lo hablaba ayer con Axel. ¿Y qué pasó? Me impresiona con el mucho porque ahora de 70%? repente están preocupados por la clase media. Sí, sí. Y la destruyeron, la clase media. Ahora de repente están preocupados por los jubilados. Y se llevaron toda la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, yo lo que no sé es mentir. Y no sé mentirle a la gente. Y no le voy a mentir a la gente. Nosotros vamos a ir recomponiendo los ingresos de los jubilados poco a poco. Y vamos a seguir ocupándonos de los que peor están. Esa es la mayor urgencia. Ahora, acá me parece que es muy interesante en esto que se está marcando, lo venimos hablando, porque digo, hoy se conoció el caso, hablábamos esta mañana en Mañana Silvestre con Daniel Arroyo, que viajó el fin de semana de urgencia de 3 niños huichis muertos por malnutrición en Salta. Hoy hablábamos con la intendenta de Moreno, que nos contaba de cómo chicos ponían cartón adentro del mate cocido para tener algo. Entonces digo, frente a eso, a mí tampoco me gusta mucho entrar en polémica porque creo que es darle a algunos que no tienen realmente entidad, pero ¿cómo uno puede tolerar que en la sociedad hoy con este grado de pobreza haya expresiones como las de Pichetto de hoy, no sé si las escuchó, no lo vi. que dijo, ¿qué están dando? ¿Valecitos por los bonos o por la asignación universal por hijo? No hay hambre, son exagerados, están haciendo un gobierno clasista. Lo leí hoy a la mañana en el diario, perdón, sí lo había leído. Bueno, es la opinión de Pichetto. Hace mucho tiempo que está confundido. Pero no hay un tema ideológico de fondo. En él es lo que es. Y en varios. Es lo que él piensa, además. Pero más allá de lo que Pichetto piensa o deja de pensar, lo cierto es que en Salta se murieron 3 chicos desnutridos. Y además, porque bebieron agua que no era potable. Exacto. Y entonces el cuadro de nutrición se potenció por un problema de tomar agua contaminada. Entonces, esa es la Argentina que dejaron, esa. Y entonces dice, bueno, pero eso es el norte del país, lejos. Moreno no es lejos. Alguien es acá nomás. sugirió que le pongan un gallinero a los del Claro, norte. claro. Lo que digo es, lo que pasa en Moreno, que está en acá, la primera, 30 kilómetros de la capital federal. En la primera mesa de la lucha contra el hambre, allí estuvo presente el secretario general de la CETEP, que es el gringo Castro, que es el marido de esa intendenta. Exacto. Y el gringo nos contó que había chicos que mojaban el cartón y lo comían para tener algo sólido en su estómago. Bueno, como y eso pasa a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, cruzando la General Paz. Entonces, cuando uno ve esto, uno toma dimensión del problema. Pero además, yo no sé, por ahí a Pichetto no me cree, pero puede creer los datos objetivos. Tenemos 40% de pobreza, 4 de cada 10 argentinos están debajo de la línea de pobreza. Si nosotros no ordenamos eso, es muy difícil pensar en ordenar el país. Y es muy difícil pensar en ordenar la economía dejando a toda esa gente afuera. Nosotros tenemos que ordenar la economía abrazando y protegiendo a todos esos argentinos. Básico, exacto. Es así. Y no es verdad que el plan contra el hambre no tenga trascendencia económica. Tiene una enorme trascendencia económica. Días atrás me preguntaba un colega suyo, bueno, pero pareciera ser que acá la única preocupación son los pobres. ¿Y la clase media? La clase media con el plan contra el hambre se beneficia mucho. Y hay 2,5 millones de integrantes de la clase media que cayeron en la línea de pobreza. Además, pero digo, la clase media es la dueña de los almacenes, es la dueña de los supermercaditos, y esa clase media de repente va a haber un nivel de consumo que antes no veía, porque toda esa gente que hoy accede al plan contra el hambre no estaba consumiendo, y no era que no estaba consumiendo ropa, no era que no estaba consumiendo esparcimiento, Sí, no comían. Comía, exactamente. Nosotros estamos en un país donde en los últimos 4 años la demanda de leche cayó un 30%. Leche. Sí, que es una vergüenza. Pan. De eso esa estoy dirigencia hablando. que habla de que no hay hambre Claro, debería dar no una es que vergüenza. cayó la venta de lomo, cayó la venta de leche. Entonces, lo que hay que entender es que todo eso hay que recomponerlo.
Y lo primero que tenemos que hacer es prestarle atención a los más necesitados. Totalmente. Eso va a repercutir mucho en la clase media. Miren, el otro día me decía el gobernador Bordet, Concordia ya recibió la tarjeta, ¿no? Ayer recibieron 6.500 personas la tarjeta y en total todos los meses llueven en consumo de alimentos sobre Concordia 35 millones de pesos, que para Concordia en realidad no es muy importante. Sí, por supuesto. Bueno, me cuenta que ha cambiado todo el clima en Concordia. Y claro, son 35 millones que la clase media antes no recibía, de Concordia. Porque además eso... Y eso se va a extender a todo el país. Va a consumo, no es que va a comprar dólares la gente. Va a consumo de alimentos, va a consumo de alimentos. Usted recién dijo la inflación. ¿Sigue siendo el principal problema en estos momentos la inflación? La inflación es un gran condicionante para que la economía se Enero va a tener estabilice. un arrastre... Y claro, bueno, porque venimos de 53, 54 puntos de inflación el año pasado. Y claro, eso tiene un arrastre por una inercia natural. Ahora, estamos muy decididos ¿Y a cómo dar se una... enfrenta? ¿Cuál es el problema? Porque, digamos, pareciera como que es un problema histórico en la Argentina no poder dominar la inflación, ¿no? La Argentina tiene muchos elementos que me parece son causantes de la inflación. A mi juicio, uno de los peores, y tal vez el más determinante en este momento, es lo que yo llamo la inflación autoconstruida, que es la inflación psicológica. Es el comerciante que dice, hoy escuché decir que van a subir los precios, entonces yo los subo antes para no quedarme atrás. Y entonces eso desata una cadena tremenda, pero además... Bueno, pareciera que eso ha ocurrido en estos días antes de Precios Cuidados. Exactamente. Ustedes hicieron un acuerdo y esta mañana en el programa... Escuchaba en la radio. Yo lo llamé usted estaba escuchando también. Claro, y lo llamé hace un rato a Matías Culfas y le dije, escuchame, esta mañana escuché el programa del gato, todos los que llamaban decían que no se estaba cumpliendo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahí hay que hacer un gran esfuerzo. Todos los argentinos ahora pueden bajar una aplicación y pueden, en el acto, donde detectan que el acuerdo no se cumple, teclean en el teléfono. La app es fantástico. Y en el acto ubican el lugar donde tenemos que inspeccionar. Y tenemos que seguir avanzando. Hoy estábamos trabajando para que los supermercados chinos se sumen a los acuerdos de precios cuidados, pero fundamentalmente yo a lo que más recurro es a que todos le exijamos a productores de la industria, fundamentalmente agroalimentaria, a intermediarios como son los supermercadistas, a que tengan un compromiso ético con la sociedad argentina. Porque no se le puede seguir ajustando a los argentinos en precios. Ahora, presidente, no hay que darle más importancia. Yo me acuerdo que ahí hubo siempre una discusión en el primer gobierno que a Néstor Kirchner no le gustaba, el tema de los mercados regionales. No hay que ir por mercados regionales. Lo que hacía Paco Durañona, instalar las ferias, acercar al productor que venda, o la economía popular, que en estos años mucha gente comió gracias a la economía popular. Hay una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer con este tema, y también con la tarjeta, es precisamente tratar de acercar a los productores directamente al consumidor. Totalmente. Y abaratar costos. Y sí. Para eso estamos trabajando ahora en conseguir ahí se van a postnets. quejar los grandes supermercadistas. Bueno, pero lo que pasa es que si ellos no ayudan, otro deberá ayudar. Y habrá que buscar otros métodos. No es una mala idea, es una muy buena idea. Cafaro en Zárate lo hace. Exacto. Y eso hay que intentar hacerlo de un modo más organizado a nivel nacional. Y por eso estamos buscando que haya cantidad de postnets suficientes para que en esas ferias puedan pagarse con la tarjeta. Con tarjeta. Ah, fantástico. Estamos trabajando justamente en eso. Y para que se pueda acceder... Hay un montón de cosas. Cuando uno pone en marcha estos planes, hay un montón de cosas que conjugar que hacen complejo el tema. Pero lo vamos a ir sacando poco a poco adelante. Volviendo a otro tema, ustedes han dado ahora un aumento a los privados de 4.000 pesos, se va en febrero también, y a los estatales. ¿Paritarias se van a normalizar? No, sí. Hoy había por así decían, advierten los gremios que Alberto no quiere cláusula gatillo, que va a seguir con... yo lo que digo, una de las peores cosas que nos ha pasado es la indexación de la economía. Sí. Indexar la economía nos va a llevar al peor de los mundos.
Y lo que nosotros tenemos que hacer todos es desindexarla. La cláusula gatillo es un mecanismo de indexación de la economía. Claro. Yo entiendo que es legítimo, que es tratar de que los sueldos no corran detrás de la inflación, pero lo cierto es que es un mecanismo que termina siendo otro de los mecanismos indexatorios de la economía. Entonces, así como tenemos que revisar el sistema de alquileres, el sistema de precios por parte de los empresarios, tenemos que ver de qué modo logramos acuerdos salariales en convenciones libres, en acuerdos libres, en paritarias libres, pero donde todos tengan este dato en la cabeza. Pero digo, en estos 180 días va a haber, bueno, pero en estos 180 días va a haber otro aumento por decreto, por ejemplo. No lo sabemos. Vamos a ver, esperemos. Yo espero que todo la economía empiece a tranquilizarse, empiece a ordenarse. Usted decía el otro día hay que parar la pelota. Claro, y que la economía se tranquilice. Yo creo que poco a poco lo vamos haciendo. Piensen ustedes también que el 31 de diciembre nos encontramos con la novedad de que todos los precios de la canasta familiar iban a crecer el 21%. Sí. Y eso logramos contenerlo. También con la ayuda de los productores y de los supermercadistas. Pero todo es de una complejidad enorme. Todo es de una complejidad enorme. Lo que debemos hacer es todos tener en claro cuál es el sentido de lo que estamos haciendo. O sea, nosotros necesitamos que la economía pare de indexarse. Porque si no, combatir la inflación es muy difícil. ¿Qué hicimos? Congelamos tarifas de electricidad y de gas. Paramos el aumento de combustibles. Paramos el aumento de transportes, del servicio de transporte público. Paramos los peajes. O sea, congelamos todo para que nadie vea deteriorar su ingreso. Entonces, el Estado está haciendo su parte en todo esto. Lo que nosotros necesitamos es que cada uno haga su parte. Y después, con responsabilidad. Yo tengo mucha responsabilidad, mucha confianza en la dirigencia gremial, quiero ser franco, mucha confianza. Yo siento que ellos comprenden la magnitud del problema y la verdad han dado muestras sobradas de colaboración y de vocación de colaborar. Sí, está claro que no se piensa que en un gobierno que usted presida que va a ir en contra de... Es que no lo voy a hacer. De que no se produzcan aumentos, que la inflación gane. No lo voy a hacer, y menos lo voy a hacer respecto de los que menos ganan y de los que en peor situación están. En las últimas horas el ministro Guzmán dijo que no iba a ir a auxiliar a la provincia de Buenos Aires por un vencimiento que tiene el jueves de 250 millones de dólares y esto disparó que caigan los bonos. Algunos medios dicen, bueno, no auxilian a Kicillof. Posibilidad de default de la deuda de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasó? No pasa nada, simplemente eso no está previsto en las cuentas del Estado Nacional. Eso es todo lo que dijo Guzmán y es la más estricta realidad. Después tendremos que ver cómo encarar el problema, pero la verdad es que no está previsto ese auxilio. Es la deuda que heredaron en dólares en la provincia. Todo es deuda que se ha heredado, todo es deuda que se ha heredado. A Axel lo trataban el otro día los defensores de la clase media como si él fuera el culpable de lo que estaba pidiendo, y en verdad los únicos culpables son los que destruyeron la economía en la provincia de Buenos Aires también, y la endeudaron como la endeudaron. Entonces, la verdad es que en las cuentas del Estado Nacional no está previsto ese auxilio, no lo está. Por lo tanto, tendremos que ver cómo abordamos el problema. Es el primer momento del problema de la deuda, no es de la deuda nacional, es de una deuda provincial, pero que hay que hacer frente a la discusión y al debate, a ver cómo lo encaramos. ¿Y cómo se puede encarar? Porque digo que la provincia de Buenos Aires entre en un default... Ahí tenemos que tener paciencia. Estamos conociendo el problema. Axel está muy dedicado al problema. Ayer estuve con él en Mar del Plata, en Chapadmalal, y estuvimos hablando también de este tema. ¿Y es problemática la situación de las provincias? Sí. Hay provincias que se han endeudado de un modo inexplicable. Mendoza. Yo lo escucho a Cornejo hablar y digo, qué notable, impresionante. 300 millones de dólares endeudada la provincia para gastos corrientes, virtualmente. ¿Gastos corrientes? Por eso digo, yo siento que sería bueno que todos nos calmemos y tomemos noción de lo que son ha los pasado, principales críticos. No, claro, son los defensores de la clase media. Los escucho hablar y parece que se rasgan las vestiduras
defendiendo a la clase media, la empobrecieron, la mandaron a la pobreza y resulta que ahora vienen a darnos clases de economía. Yo no lo puedo creer. Yo lo digo esto con la mayor humildad. Digo, tengan presente en dónde estamos parados. Y no estamos parados aquí porque ustedes dejaron el colectivo parado en este lugar. El colectivo que ustedes manejaban, que se llamaba Argentina, donde viajábamos todos nosotros, lo pararon en este lugar, en este lodazal. La verdad que tenemos que salir del lodazal, por favor, déjenos a nosotros, pero además no nos den cátedra, porque la verdad que no están para darla, sinceramente. Y con la Ciudad de Buenos Aires, que usted ha dicho que va a bajar la coparticipación, ¿hay diálogo? Ahí estamos hablando con Rodríguez Larreta. Yo evito hablar de este tema, francamente, porque yo estoy seguro que vamos a poder hablar y ponernos de acuerdo. ¿Tiene buen diálogo con Horacio Rodríguez Larreta? Sí, tengo el diálogo correcto que tiene que haber entre alguien que gobierna el país y alguien que gobierna la ciudad. Lo que está claro que nosotros... Bueno, él salió a bajar los decibeles. Claro que sí, pero por eso. Yo lo que creo que tenemos que buscar el modo de encontrar una solución a este problema. Ahora, ¿no ha llegado el momento de discutir lo que hace tanto tiempo que no se discute, que es una nueva ley de coparticipación federal? Sí, vamos a aclarar una cosa. La Ciudad de Buenos Aires no recibe coparticipación primaria, recibe coparticipación secundaria. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que es dinero que el Estado Nacional le dio a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, le había aumentado Macri, ¿no?, a la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, por eso digo, es dinero que el Estado Nacional le cede a la Ciudad de Buenos Aires. No es dinero que sale de otras provincias, salen del Estado Nacional por lo que fue un acto volitivo de Macri, de la voluntad de Macri de apoyar a su distrito. Ahora, la verdad es que ha generado una descompensación muy seria respecto del resto del país, porque además no quiero empezar a contar los bienes que le hicieron a la Ciudad de Buenos Aires en millones de dólares, no quiero contar las obras públicas de las que el Estado Nacional dedicó a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas, todas las obras de infraestructura el camino del Paseo del Bajo. Paseo del Bajo. Por eso digo, no quiero empezar a contar, porque si yo cuento todo esto que se le ha dado a mi ciudad, a la que quiero mucho, nací, soy orgulloso. Bueno, usted en campaña porteño, lo había comentado, esto claro, que muchos dijeron, pero ¿cómo lo dice en campaña? Juegan contra del AMES. No, yo no juego en contra del AMES. Yo lo que quiero es una Argentina integrada. Y tener una Argentina con una ciudad tan opulenta, y en el norte se nos mueren los chicos de hambre, eso no es una buena Argentina. Ahora, y Horacio lo entiende, Rodríguez Larreta lo entiende. Bueno, por eso digo, yo quisiera que nos dejen resolver el problema con Horacio. Ahora, volviendo al tema del norte, el plan Belgrano se ve que nunca llegó, ¿no? Nunca llegó. Eso, bueno, fue parte de todo anduvo más o menos por los mismos carriles. Todo fue un juego de discurso, de marketing, de Twitter, de redes sociales, pero a la hora de los hechos no queda nada. Usted dijo recién, y con cierta prudencia, como que tiene algo guardado, que el tema de la provincia de Buenos Aires es el primer desafío mojón por el tema de vencimientos externos. Ayer comentaba en la entrevista que le dio a Horacio Berbisky que el 31 de marzo es otro punto que ustedes se han fijado como para las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué el 31 de marzo? No, porque después empiezan a sucederse ya una serie de obligaciones que asumir. Nosotros el 31 de marzo yo creo que deberíamos tener ordenado el escenario, por las obligaciones que caen en abril, fundamentalmente por eso. ¿Y hay diálogo ya con el fondo? Sí, tranquilo, yo sé que ustedes y todos están preocupados. No he vuelto a conversar. Después de aquel llamado que le hizo con Cristalina Giorgio. Hablé una vez más, después Martín estuvo una vez más con ella y con el equipo, antes de asumir, después asumimos, ahora está viajó el viernes pasado Sergio Chodos, el sábado viajó a hacerse cargo, a ocupar la silla de Argentina en el Fondo Monetario. Y ahí ya vamos a empezar a... Ahora, esto que la semana pasada el fondo dijo que veía con buenos ojos los programas que ustedes habían lanzado, digo, ¿es un halago o es para preocuparse que el fondo...? No, yo creo que el fondo lo que ve es que por primera vez alguien le dice la verdad en la Argentina. Creo que es eso. Y después de haber sido un gran responsable en el mejor de los casos por haber creído, en el mejor de los casos, un gran responsable de la crisis que vivimos, el fondo lo que advierte es que ahora estamos haciendo frente a los problemas que realmente existen
en la economía argentina. ¿Qué quiere decir eso? Resolver los problemas de la pobreza, resolver los problemas de la desnutrición, resolver el problema del trabajo, volver a poner en marcha el aparato productivo argentino, todas estas cosas que durante mucho tiempo dejó de hacerse en Argentina. Y hay una diferenciación indudablemente entre lo que va a ser la negociación con el fondo y con los acreedores privados, ¿no? Sí, por eso, yo de esos temas honestamente no quiero hablar mucho, porque es una negociación en ciernes. Y bueno, mire, a alguien se le ocurrió decir que los bonos, que íbamos a hacernos cargo de la deuda de Buenos Aires, y los bonos de Buenos Aires treparon de un día para otro. Sí. Otro día salieron a decir, Martín dijo, yo no tengo previsto esto, y los bonos trepidan. Entonces, lo que digo, hay que ser muy cuidadoso con los mercados, porque en ese juego hay mucha especulación. Bueno, ahí también puede ser porque trascendió que Trump estaba como una especie de, no sé si decir chantaje o extorsión, de decir, bueno, si ustedes lo tienen a Evo Morales y si ustedes acompañan a Maduro, no va a haber acompañamiento de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. ¿Existió eso? ¿Ustedes han tenido alguna comunicación? Cuando vimos esa nota en Bloomberg, nos ocupamos de hablar con el gobierno americano, todos negaron eso. Empecé por hablar con Guillermo Nielsen, porque la nota decía que Claver, que es el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, decía que Claver le había dicho eso a Nielsen. Le pregunté a Nielsen si eso había pasado, Nielsen me dijo que nunca ocurrió. Pero aún así hablamos con Claver, y Claver lo negó también. Ahora, ahí es otro caso. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Por qué Bloomberg publicó eso? Porque hubo un integrante del gobierno norteamericano que lo dijo. O porque hay alguien que está especulando con los bonos. Porque ese día bajaron todos los bonos. Porque hay alguien que está especulando con el precio de los bonos. Entonces, por lo que sea, hay que moverse con mucha prudencia. Nosotros tenemos que entender que hay miles de millones de dólares en juego para mucha gente. Y un punto más, un punto menos, cambia sustancialmente la suerte de muchos. A latear, ¿no? Claro, entonces, yo por eso creo que hay que ser muy cuidadoso. Bueno, esto es lo que le había pedido la directora del fondo a usted, ¿no? Que se traten de manejar en las conversaciones en forma Pero es que además reservada. debe ser así. No es un tema que se pueda andar. Yo entiendo el interés periodístico, obviamente lo entiendo. Volvemos al tema, usted lo hacía al pasar recién, cuando decía, le tenemos que pedir a los que más tienen que hagan el esfuerzo y a los exportadores. La mesa de enlace no fue a la convocatoria que respondieron todos los sectores. En la Casa de Gobierno, la que usted comentaba recién, fueron todos. Ahora otra vez han hecho algunas protestas, si bien algunos lo fogonean integrantes del PRO, pero digo, ¿esto no es también una cuestión ideológica? Porque las retenciones las reimplantó en septiembre del 2018 Macri, ¿no? Sí, claro. Ustedes lo que están haciendo ahora es readecuar, ¿no? Claro, pareciera que somos los responsables del cepo y de las retenciones. Y todo eso lo hizo Macri. Pero, a ver, la verdad es que ¿de cuánto va a ser el aumento? ¿Usted ya ha definido? No, todavía no hemos avanzado sobre eso. Estamos trabajando con la gente del campo. Está Luis Basterra trabajando en eso. Pero la realidad es que el día que firmamos el documento, que todos firmamos, menos, hubo dos entidades que adhirieron al documento, que fueron, si no me equivoco, Coninagro y Federación Agraria. Y la mesa de enlace dijo que no había tenido tiempo para poder estudiarlo en detalle. Yo lo lamenté, pero lo interpreté también como que se van a sumar finalmente y van a trabajar finalmente. Yo creo que estamos en un tiempo en donde el campo tiene que olvidarse de las rencillas, porque si no es muy difícil avanzar. Pero ahí usted no ve como que hay sectores de Cambiemos, sí, claro, o de los Lilitos que están fogoneando. Pero eso no es el campo, eso es otra cosa. Esos son pícaros que usan al campo para hacer política. Pero yo de la 125 aprendí, No, para mí no fue gratis. Por ejemplo, aprendí que la producción de soja, el 80% de la producción lo tienen 20 productores y el 20%, perdón, el 80% de la producción la tiene el 20% de los productores y el 80% de los productores tienen solo el 20% de la producción de soja. Entonces no todos pueden pagar del mismo modo, no todos tienen la misma entidad. Y por eso en la ley yo mismo hice agregar un artículo ordenándome a mí diferenciar los productores para darles reintegros.
y para que no todos paguen lo mismo. En eso estamos trabajando. Yo eso lo aprendí. Y lo que creo que tenemos que hacer es buscar la manera de trabajar juntos con el campo. Porque el campo es una pieza muy importante para la Argentina. El campo y la agroindustria son más de la mitad del país, entonces, en materia de exportaciones. Entonces, a mí me parece que es muy importante que entendamos la importancia del campo y que el campo entienda que no estamos en un tiempo de confrontación, estamos en un tiempo de necesidades, que es otra cosa. Volvemos al tema tarifa, congelamiento, y después del que se termina No, el tema y después de volver a otra lógica, Miren, la ¿Están matriz... analizando ya el tema de desdolarización? ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, la Bueno, de desdolarización. hecho estamos desdolarizados porque Sí. no hay aumentos. Ajá. Pero lo que digo es, nosotros lo que tenemos que entender es que la lógica que imperó hasta acá no puede seguir existiendo. Tanto hablaron de la matriz K, Sí. La matriz del gobierno anterior lo que hacía era hacerle a los amigos comprar empresas en servicios públicos en baja. Cuando los amigos compraban, empezaban a subir peajes, empezaban a subir tarifas. No, amigos, la familia presidencial. Empezaban a darles todas las ventajas. No solamente amigos, la familia Claro, presidencial claro, estuvo claro. en peajes y en los parques eólicos. Por eso, todas las ventajas. Y así hicieron las diferencias que hicieron. Y eso, yo no quiero empresas de servicios energéticos que solo trabajen para su beneficio. Yo quiero empresas de servicios energéticos que den energía a los hogares y den energías a la producción argentina. Eso es lo que necesito. Y si yo tengo empresas de servicios energéticos que las pymes o los hogares no pueden pagarlo, es lo mismo que no tener servicios energéticos. Entonces la tarifa tiene que ver, como dirían los sociólogos, con los términos de riqueza de una sociedad dada en un momento dado. Yo necesito que la luz y el gas valgan lo que razonablemente pueden valer teniendo en cuenta los términos de riqueza de la producción de la industria argentina y del ciudadano medio argentino. Eso es lo que hace falta. Y eso se descontroló. Sí. Entonces ya nosotros dicen, no, pero nosotros pagamos menos de lo que pagan en París, pero no cobramos lo que gana un parisino. Claro, totalmente. No, pero pagamos menos que en Nueva York, pero no cobramos los sueldos de Nueva York. ¿Y en NAFTA va a pasar lo mismo? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo cuando... No hubo nada, la verdad es que... Cuando aumentó YPF y usted tuvo que... No, yo lo que pedí era que eso... Es la misma lógica, o sea, tratemos de sostener el escenario por un tiempo hasta que nosotros demos alivio a la gente. Porque si resulta que yo ayudo a los jubilados a que estén un poquito mejor y ayudo a los que trabajan a que estén un poquito mejor con estos 7.000 pesos en totales que se sumaron a sus sueldos, y resulta que inmediatamente después empiezo a subir tarifas, y subo peajes, y subo transporte, bueno, ¿se le vuelve a ir la plata en eso? Yo la verdad que mi única preocupación son ellos, y que la economía se estabilice, entre en un escenario de estabilidad. Eso es lo que necesitamos. ¿Está analizando suspender el tema del soterramiento del Sarmiento o quitar la concesión de lo que se estaba haciendo? La verdad es que francamente no estoy viendo eso por ahora, pero no sé si lo estarán viendo los ministros del área. Y con el tema de obras públicas... bueno, lo que ha pasado con obras públicas es dantesco, Yo escuchaba, durante 4 años escuché dar clases de obra pública y cuando llegué y vi lo que hicieron... No lo puedo creer. ¿Por qué? Porque no hicieron nada. ¿Y las famosas PPP no funcionaron? Nada. Las obras públicas son unos pocos kilómetros de rutas y algunos servicios cloacales y de agua, no mucho más que eso. Y el Metrobús, que es el gran hallazgo. Que cuando uno pregunta la historia dice, bueno, la verdad es que llegamos para hacer subtes. Y como no teníamos plata para los subtes, nos dimos cuenta que esto más o menos es lo mismo que un subte por arriba. Esa es la explicación teórica del Metrobús, que no funcionó mal, no voy a decir una cosa por otra, ha funcionado bien, pero que en verdad fue una salida de urgencia. Hoy Patricia Bullrich le reclamaba una idea superadora, dice, ¿no van a construir más Metrobús? Bueno, a ver, ¿qué van a hacer? Vamos a darle dignidad a la gente, Patricia, que es lo que te olvidaste vos de darle a la gente. Vamos a hacer que cada uno pueda vivir y que no se nos mueran los chicos en el norte. Vamos a hacer que los jubilados vuelvan a tener dignidad con su ingreso.
Ahora, y el tema de la obra pública lo va a manejar, porque el otro día, por ejemplo, Catopodi en el programa anticipó que corredores viales van a reestatizar 5 o 6 porque las concesiones privadas evidentemente no están funcionan. funcionando. Y no, porque uno paga el peaje, a mí me pasa cuando voy a Entre Ríos, paga el peaje y la ruta... Es que eso es enriquecer a un empresario, no es O darle acá, un servicio a la la gente. autopista Buenos Aires-Rosario tiene unos baches tremendos. Claro, por eso. La idea que tenemos nosotros es poner orden en todas esas cosas, no es reestatizar todo, no es esa la idea. La idea es que pongamos en esa tarea de ordenamiento, que es muy compleja, porque está todo muy desordenado, por eso es muy compleja. En esa tarea de ordenamiento también está el tema de la obra pública, también está el tema de las viviendas. Bueno, También eso es fundamental, ¿no? La deuda... Nosotros tenemos que volver a recrear no solamente la construcción de viviendas sociales, tenemos que resolver el hábitat de mucha gente. Y resolver, mire, hoy me llovieron los mensajes, me llovieron a través de las redes sociales. La principal preocupación de mucha gente es el tema de los créditos UBA en este momento. Sí, claro. Sí. Y de los hipotecarios y los no hipotecarios, en términos ¿no? de números, es un número bastante acotado de gente. Pero están en un problema. Claramente están en un problema, porque los han embarcado en un barco sin timón. Y está claro que están en un problema. Pero estamos trabajando en la solución. Bueno, entendamos que... Durante enero han congelado, digo... Entendamos que es un problema donde el Estado es ajeno. O sea, para que todo el mundo me entienda. Usted me compró un departamento a mí y a mí me pagó el banco X. El problema lo tiene usted con el banco. El Estado no tiene nada que ver. Ahora, pero el Estado si lo es verdad, embarcó, ¿eh? No, si es verdad, no, si el Estado promovió este crédito. Por eso digo, el Estado sí es verdad, decían... Sí, pero es un vínculo entre partes, claro. entre partes privadas. Sí es verdad que hay alguien que se está beneficiando mucho y hay alguien que está padeciendo mucho. Entonces, ver cómo se recompone eso... Bueno, hoy anunció Pelle que va a hacer caso por caso. Que claro, pero además, yo ya lo viví esto, quiero ser franco. Lo viví cuando fui... Para mí todo esto es una suerte de déjà vu diario, cotidiano, porque todo digo, uy, esto es igual que aquel caso. Cuando nosotros llegamos en el año 2003, tuvimos el problema de la especificación. Claro. Que es muy parecido era. Tremendo fue. En este caso al revés, ¿no? A alguien que había depositado dólares y se le devolvían pesos. Entonces, la Corte eso lo fue resolviendo con un sistema que lo llamaron, con una lógica o una doctrina que la llamaron la doctrina del riesgo compartido, que era tratar de dividir las pérdidas y los esfuerzos, no que lo pague solo uno. Lo que está pasando hoy en día es que el deudor de ese crédito es el que está pagando todo el costo de una devaluación magnífica que produjo Macri. Nosotros no tenemos noción, Gustavo, pero si uno revisa la salida del 2001 de la convertibilidad, ¿qué representó para la Argentina? Representó un aumento de pobreza, igual que ahora. Sí. Un aumento de desocupación, igual que ahora. Una devaluación del 400%, igual a la que Macri hizo en 4 años. O sea, nosotros en 4 años sufrimos un efecto devastador sobre nuestra economía, tan devastador como el efecto que sufrimos el día que salimos de la convertibilidad. Igual, las proporciones son... Es más, la devaluación de Macri es más severa todavía. Ha sido más grande en esos 4 años. Ha sido durísima. Y sí, de más del 500%, calculó, porque piense usted que estaba a 9,50 y terminó en 63. 63 pesos. Se cuenta, se multiplicó por 6 casi eso. Presidente, en su discurso inaugural, digamos, usted enfocó, fue muy aplaudido, fue muy contundente cuando dijo nunca más una justicia que persiga al adversario, donde los servicios de inteligencia persigan este armado del poder político, mediático y judicial, como digo yo, que dominó, que cogobernó 4 años la Argentina, que se dedicó muchas veces a hacer persecuciones, infiltrado los servicios. ¿Qué pasa con el tema de la justicia? Porque es como que quedó el anuncio suyo, pero ¿y ahora? Pero llevamos un mes. No, ahora vamos a mandar la reforma. ¿Cuándo? Antes de fin de enero va a estar la reforma en el Congreso. Pero a ver,
Esto es también para que reflexionemos. Hoy lo hablaba con las organizaciones de derechos humanos, que me manifestaron su preocupación por la Ahí gente es una diferenciación usted interesante entre presos políticos y aquellos detenidos, por lo que históricamente es el detenciones preso político. arbitrarias. Exactamente. Que ojo, tienen el mismo efecto que un preso político, porque la detención arbitraria solo la dispone un juez. Obvio. Pero es tan arbitraria como la detención que dispone y muchos el Poder casos, como se ha Ejecutivo, visto, fue ordenada por Macri. Exactamente. Yo ahí qué es lo que... El sábado, a usted que durante tanto tiempo me preguntaba, el sábado estaba escribiendo el prólogo del libro de la justicia. ¿El libro lo termina? Sí, ya está casi listo. ¿Lo presenta? Ya está casi listo. Bueno. Yo calculo que vamos a tenerlo ¿Se en van marzo. ¿Se van a preocupar muchos jueces? Sí, son muchos profesores de la facultad. Ahí Federico Tea me dio una mano importante en la organización del tema. Y gente que trabaja con él en la Universidad de José C. Paz. Y yo hacía un raconto de lo que fue nuestra historia del vínculo promiscuo entre el poder y la política. Y yo creo que todo empieza ya por el año 30, con aquella acordada famosa donde, por acordada de la Corte Suprema, se reconoció el poder de facto de Uriburu, que acababa de derrocar a Irigoyen. Eso se repitió en el año 43. Cuando en el año 55 viene el golpe de la Revolución Libertadora, ahí empieza a pasar otra cosa, que es que no solo hay una doctrina justificadora del golpe, sino que además se ponen en comisión a los jueces constitucionales y se cambian por jueces adictos. Y ahí la justicia empieza a funcionar claramente en el sentido de la revolución, la llamada Revolución Libertadora. Eso se repitió en el 66, se repitió en el 76. En el 76 pasó algo peor. Los jueces juraron lealtad a los estatutos del proceso de reorganización nacional que estaban por encima de la Constitución Nacional. Increíble. Volvieron a echar a todos los jueces y volvieron a nombrar a sus jueces amigos. Alfonsín empezó un proceso de reordenamiento. Ahora, nosotros de Alfonsín en adelante, hasta el año 91, 92, ¿qué era lo que veíamos? Es que había cierta intromisión del poder político en la justicia, básicamente para pedir que la justicia avale decisiones políticas. La ley de obediencia debida. Entonces, pedirle a los jueces que avalen esa decisión. Y en el peor de los casos, en el menemismo esto se vio, pedir en favor de los propios funcionarios. O sea, funcionarios acusados, ir y pedir se preserve a los funcionarios. Con Macri hay una diferencia. Bueno, eso hizo que en el año 94 se reforme la Constitución, se establezca el Consejo de la Magistratura, porque todos decían, no, esto pasa porque los jueces dependen del Senado y del Poder. Entonces dijeron, vamos a poner el Consejo de la Magistratura. Ahí en el Consejo de la Magistratura los jueces los eligen los abogados, los jueces. Igual mediocremente ha funcionado el Consejo de la Magistratura. La política y los académicos. Todos estos eligen a los jueces. Claro. La historia demuestra que no resolvió ningún problema. Ningún problema. Hay un trabajo que en el libro está, que da cuenta de cómo se tergiversan concursos en el Consejo de la Magistratura a partir de una audiencia que tiene el postulado para... Y se ha ido mucho presupuesto en el Consejo de la Magistratura. Sí, un dineral. Pero el peor problema es que no ha funcionado la justicia. Ahora, en los 4 años de Macri pasaron algunas cosas diferentes. Es la primera vez que en la democracia se usa la justicia para perseguir opositores. Es la primera vez. Y se construyen causas con la participación de servicios de inteligencia y se construyen causas avaladas mediáticamente por ciertos medios de comunicación. Esa es la mayor gravedad de estos 4 años. Bueno, lo de D'Alessio, que el sábado habló con Darío Villarroel diciendo, tremendo. Si yo te hablo, se caen todas las causas contra el kirchnerismo y donde lo peor de todo es que nosotros como sociedad dependamos de un sujeto tan miserable como D'Alessio. Exacto, sí, ¿no? sí. De lo que él pueda decir. Exacto. Entonces, bueno, a ese nivel se manejaba. ¿Por qué hice yo todo este raconto de cómo la justicia? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es independizar de una vez y para siempre a los jueces del poder político. Uno no necesita jueces amigos, uno necesita jueces dignos. Los jueces amigos son amigos del poder. Ahora, exacto, sí, total. Entonces, si el poder cambia, seguirán siendo Ahora, ¿y amigos eso del cómo poder. lo va a hacer? El proyecto ya está listo.
Yo calculo que lo vamos a estar presentando. ¿Pero qué sobre fin de mes. ¿Cambia algo? Sí, claro que cambia algo. ¿Van a cambiar los juzgados federales? ¿Van a poner más juzgados federales? La idea es Adelante cambiar, algo. La idea es cambiar. No, pero no tanto por qué. Adelante algo. Pero la idea es que vamos a alterar la lógica de la justicia federal tal como la conocemos hoy en día. La vamos a alterar. Y vamos a tratar de generar nuevas jurisdicciones. ¿No es una vergüenza, por ejemplo, que un fiscal como Carlos Stornelli esté procesado, que haya habido una comisión de fiscales que al procurador sigue siendo Casal? Por ahora sí. Ajá. Hemos propuesto a Daniel Rafecas. ¿Lo acompañará el radicalismo o le va a poner palos en la rueda? Yo creo que sí. Porque están enojados porque investigó los sobornos en el Senado de la Nación. Pero hizo lo que él tenía que hacer como juez. Después, yo no quiero revivir aquel tema, pero él hizo lo que tenía que hacer como juez. Ahora es un gran digo, juez, ¿no es una vergüenza que un fiscal que 9 meses negó a la justicia hoy esté procesado? ¿Qué se supone que puede hacer el nuevo procurador? Es un tema preocupante, me parece a mí, que siga en uso de su condición de fiscal. O sea, que siga acusando gente y persiguiendo gente. Después, yo no voy a abrir juicios sobre su culpabilidad o inocencia, porque tampoco eso está probado. Sabemos que está procesado, ¿no? Si no Exactamente, está procesado por el juez Ramos Padilla. Y lo que me llama la atención es que siga ejerciendo su cargo fiscal como si nada pasara. Me parece que cuanto menos hubiera sido prudente tomar una licencia, por lo menos, hasta que el tema se esclarezca. ¿Sabe cuál es el sentimiento que mucha gente, porque usted habló mucho de esto en la campaña, lo castigaron, decía ahí está, Alberto quiere impunidad para el kirchnerismo? No, yo no quiero impunidad, yo quiero justicia en la Argentina, todo lo que quiero. Exactamente, todos queremos justicia, obvio, por eso digo. Quiero una justicia limpia, pero quiero una justicia las transparente. cosas que han ocurrido, es una vergüenza. El entramado de los servicios de inteligencia, en el armado de causas que hoy se están cayendo. Ahora, por ejemplo, yo le hago una consulta. Si Bonadío, por ejemplo, le presenta la renuncia porque ya tiene acordada la jubilación, ¿usted se la aceptaría o que vaya al Consejo de la Magistratura y rinda cuentas? Bueno, el Consejo de la Magistratura hasta hoy, el día de hoy, no ha abierto ningún juicio político contra Bonadío. ¿Y ustedes no lo pueden pedir a través del representante? Bueno, es que se ha pedido, lo han pedido, pero ahí hace falta construir una mayoría. Ahí hace falta construir una mayoría. Es decir, eso no me excede a mí dispuesto, totalmente. Pero usted no estaría, si mañana Bonadío le presenta la renuncia, ¿usted analizaría o se la aceptaría? Bueno, no sé, esperemos que presente la renuncia, porque esa es una hipótesis que no está, pareciera no estar en los Trascendió cálculos. que hubo algunos jueces que intentaron un acercamiento con el gobierno. ¿Es verdad o no? Bueno, a mí no, y celebro que no me hayan llamado, pues no tienen que hablar conmigo. Nunca más tienen que hablar conmigo. Usted dijo, basta de operadores políticos, no Pero quiero operadores definitivamente políticos. yo no necesito operadores políticos. Yo quiero que todos entiendan que lo que yo quiero es que haya justicia. A mí no me interesa. Y conozco que por ahí ha advertido a algunos de sus funcionarios que no actúen de Por operadores favor, políticos. claro, porque algunos me han hecho llamar por personas y les pedí que nunca más me llamen. Porque yo no tengo nada que ver con la justicia. Yo lo que quiero son fiscales dignos que trabajen dignamente y jueces dignos que resuelvan dignamente. Y que hagan justicia, es todo lo que quiero. Que no sea un... Miren, en los tiempos que vivimos, desde hace muchos años, cuando un juez federal agarra una causa, la primera pregunta que se hace el abogado es ¿quién lo puso a este? Claro. No tiene que importar quién lo puso. Tiene que ser un juez y tenemos que confiar en su probidad. Un mes de gestión, estamos repasando absolutamente todos los temas, faltan aún. ¿Y qué siente? El sábado voy a buscar el diario, leo la tapa de perfil, veo en tapa Gianfranco Macri, el hermano blanqueador del presidente, 63 millones de pesos, se queda a vivir en Punta del Este. ¿Qué siente? Que blanqueó 63 millones que nunca explicó de dónde lo sacó, ¿no? Sí, Digo, sí. en este marco de comparación de una Argentina con 40% de pobreza, los que veranean en Punta del Este que se quejan con casas de 4,5 millones de dólares, que se quejan por el 30% del impuesto que ustedes han puesto, ¿no? Sí. Y bueno, son las cosas que lamentablemente permite o ha permitido la Argentina de esos años. Lamentablemente es eso. También me preocupa
que en Uruguay estén promoviendo ese tipo de Sí, cosas. eso le iba a preguntar. ¿Qué propone? ¿Qué opina sobre esta propuesta del presidente electo de que 100.000 argentinos se vayan a vivir, que les da varias... Yo no he hablado con Luis, conozco mucho a su familia y además les tengo cariño personal a la familia. ¿Va a ir a la asunción de él? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero ¿cómo toma que promuevan eso? si yo estuviera en esa situación, yo primero me preocuparía, mi mayor preocupación sería que vuelvan los argentinos que se fueron. Claro, totalmente. No de traer uruguayos nuevos a la Argentina, sino volver a traer al país los argentinos que se fueron. Y después, sin ánimo de querer involucrarme en decisiones de otro país, y Luis sabe con el respeto que lo digo, pero tengo la impresión que a Uruguay le costó tanto salir de ese mote de paraíso fiscal. Exactamente. Que volver a caer en eso me parece que no es una buena idea. Yo esto lo digo desde respeto que Luis merece y sabe el cariño que le tengo. Pero ahí el Frente Amplio con Pepe, con Astori, con Tabaré, hicieron un trabajo tan prolijo para que Uruguay deje de ser un paraíso fiscal y dejar de favorecerse con el dinero obtenido espuriamente en otros lados, que a mí me parece que si yo fuera Luis y si Luis me preguntara, yo le diría pensarlo 2 veces. Ahora, también cómo se hace para recuperar ese dinero, ¿no? Porque hoy vio que el diario La Nación en tapa dijo, sigue preocupando que los impuestos van a ser tan altos como en el 2019. Yo sigo esperando, en el caso de Macri, del hermano de Macri, sí, que la justicia alguna vez resuelva... La Corte tiene que alguna vez Felipe Solá... Claro, que alguna vez resuelva la denuncia de Felipe Solá, ¿no? Que con toda justicia reclamaba que el presidente había incorporado, había modificado la ley de blanqueo para que su familia pueda ingresar. Y ahí están los resultados. Claro. Yo estoy esperando que la justicia resuelva eso. Ahora, ahí también, volviendo al tema de la justicia, la Corte, yo no sé, ayer hablaban en el reportaje mucho más técnico, ¿no? Con Horacio Berbisky hubo un debate, pero digo, ¿cómo la Corte se toma tanto tiempo para responder cuestiones que a veces son muy urgentes, ¿no? O este tema, porque digo, a ver, que una persona que blanqueó de un día para el otro 63 millones de pesos en un marco de pobreza extrema como está la Argentina, que hoy alegremente diga con 4 causas judiciales. No, y lo peor de todo es que que alegremente diga, me voy a quedar a vivir en Punta del Este. Y los jueces argentinos que tienen 4 causas, algunas muy graves como parques eólicos o las que están involucrados con la familia presidencial, digo. Lo peor de todo es que todavía lo que estamos esperando que resuelvan es si Felipe Solá tiene personería para hacer la denuncia. Claro. Eso es lo peor de todo, pero no la hay verdad que es que fue un hecho escandaloso ese, fue un hecho escandaloso. Sí. El caso puntual de la Corte hay que verlo con mucho cuidado. ¿A usted no le gusta la ampliación que propone? No, no es que no me guste, si sirve yo lo haría, pero era un poco lo que hablaba con Horacio ayer o la semana pasada cuando hicimos el reportaje. El problema central de la ampliación es que hay que ver cuál es la utilidad. La utilidad con 5 miembros, la Corte con 5 miembros, ha sacado 24.000 fallos el año anterior. Es cierto, como decía Horacio, que muchos son fallos que dicen que por aplicación del artículo 280 rechazan. No corresponde el recurso. Pero yo creo que la Corte debería, por las cosas que han ocurrido en la justicia, debería revisar ciertas cosas. Por ejemplo, pero no es un tema solo de la Corte, también es de la ley. Por ejemplo, teníamos que ver si la Corte solo puede intervenir en casos de sentencias definitivas. Claro. Miren, se conoció hace un mes atrás, a fines de diciembre, un fallo de la Corte que absolvió a 2 mujeres que habían sido condenadas por un homicidio. Las absolvió diciendo que no había ninguna prueba para acusarlas. Y después de 11 años de prisión... Sí, no, fue tremendo, exacto. 11 años de prisión, ¿quién le devuelve a esas personas? O volvemos a las detenciones arbitrarias que hubo estos años. A eso voy. Ahora, ¿por qué la Corte pasó eso? Bueno, entre otras cosas porque hasta ese momento no había sentencia definitiva. Ahora, a veces es necesario, me parece a mí, revisar si hay arbitrariedad en los procedimientos, porque en estos últimos años se han visto procedimientos arbitrarios
descomunales. Piensen ustedes que hay jueces que han dicho que había que aplicar cierto criterio creativo para la aplicación del derecho penal. Yo nunca, es una cosa insólita eso. Es insólito. Es insólito decir una cosa así. Bueno, fíjese ahí también, dos jueces federales, digo, hay buenos jueces federales, ¿no? Servini de Cubría y Martínez de Giorgi, que están, digamos, con fallos muy contundentes en contra de la parte de la causa de los cuadernos. Porque digo, ¿dónde grabaron? ¿Dónde están los arrepentidos? ¿Cómo son los arrepentidos? ¿Qué hicieron? Martínez de Giorgi hace una elucubración muy correcta. Él dice, si la única prueba de sustento que hay para acusar a alguien es lo que dice un arrepentido, esa prueba se caería si el arrepentido vuelve a arrepentirse. Claro. Es muy impresionante, pero es así. Cada uno dice, bueno, un arrepentido es alguien que está incriminado y entonces dice, cuenta algo. Entonces, si está acusado y cuenta algo, ahora, y si se arrepiente y dice otra cosa después. Bueno, como ocurrió con la causa de los cuadernos. Hoy contó el doctor Ubeira, no sé si lo escuchó, sí, lo escuché mañana, lo de cómo le hizo pisar el palito a Stornelli mandándole mensaje a través de Fariña de los arrepentidos que estaban. La cámara oculta que Stornelli le quería hacer era para saber en qué escribanía estaban esos supuestos arrepentidos. Es una vergüenza todo. Es toda una locura. Ahí entra el tema de la AFI que usted intervino, ¿no? Bueno, ¿cómo está ese proceso? No, muy bien. Hoy estuve a la tarde con Cristina Camaño. Cristina, hoy le decía lo contento que estaba de haberlo puesto ahí. Y es una gran mujer. Pero además, es una gran fiscal. La verdad es que ese es el lugar donde el Estado de Derecho se niega. Exacto. Y tener a una persona que respeta el Estado de Derecho investigando lo que se hacía allí es mi mayor tranquilidad. Mi mayor tranquilidad. Y estuvimos hablando, y ya en breve vamos a darnos cuenta de lo que ha pasado ahí también. Bueno, algunas cosas que han trascendido son tremendas, ¿no? Sí, sí. Bueno, por lo pronto pasaron a planta permanente 500 personas en el último... ¿Y qué entre las PASO y las elecciones. ¿Y ahí usted qué idea tiene de qué tipo de investigación tiene que hacer la AFI? No, a ver, pensar que un país en el mundo en el que vivimos puede prescindir de la inteligencia es imposible. Obvio. Ahora, lo que hay que redefinir es qué es la inteligencia. Por ejemplo, me contaba Cristina que en una reunión que hizo empezó a preguntarle a los directores qué estaban haciendo, no sé yo, y uno le decía, no, yo estoy siguiendo a los anarquistas. Yo estoy siguiendo a Alberto Fernández. A los anarquistas. ¿Y qué son los anarquistas? Claro. Me pregunté, ¿qué son? Bueno, no, porque es un grupo que pinta iglesias en contra del aborto. Pero eso no tiene que ser un servicio de inteligencia. Claro. O una cosa más cómica, ¿no? Nosotros estamos viendo a los montoneros cordobeses. ¿Qué son los montoneros cordobeses? Parece que en una de las marchas contra la minería en Mendoza apareció un cartel que decía Montoneros Córdoba. Entonces, claro, pero eso... Gastan recursos del Estado. Eso no es un problema de la inteligencia. Claro. Es un problema de la seguridad, si quieren, pero no es un problema de la inteligencia. Entonces, nosotros creo que tenemos que buscar el modo de volver las cosas a su punto justo. Un país necesita de inteligencia criminal, ver por dónde va el crimen organizado para poder prevenirlo y para poder impedirle que logre sus objetivos. Eso debemos poder hacerlo. Y la inteligencia criminal es muy importante en un país. Lo que pasa es que los servicios de inteligencia del Estado no están para hacer inteligencia criminal. Supuesto. Para ello están los departamentos de inteligencia criminal de los ministerios de seguridad. Cuando en el año 2005 Alberto Iribarne fue ministro de seguridad, con él lo hicimos. Claro. Y creamos, después todo eso se diluyó. Exactamente. Pero no con él lo hicimos. ¿Le ha pedido ya, o va a pedirle la ministra a la auditoría para determinar si la Gendarmería recibió presiones para que hagan esa autopsia sobre Nisman y ese veredicto que tuvieron, que es tan controvertido, que choca con el peritaje que hizo en su momento oficial la Corte, los peritos de la Corte? Es una... Bueno, ya todos saben lo que pienso al respecto. Sí. No sé, después se enojan conmigo, ¿no? Pero la verdad es que yo estoy haciendo cálculos, tengo 35 años más o menos de profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Yo nunca vi una pericia de esa naturaleza.
una pericia que determina cómo ocurrió un hecho sin haber estado nunca en el lugar de los hechos. Exactamente. Yo nunca vi una cosa igual. Pero bueno, ¿Pero cómo no se contrastó con la pericia oficial de la Suprema Corte, de los peritos de la Es que Suprema dice Corte? algo totalmente contradictorio. Por eso, pero además dice cosas llamativas. Quien haya visto el documental de Nisman, por ejemplo, la afirmación del horario de la muerte. Exacto. Que dicen que es un cálculo matemático. Sí. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Increíble. Ahora, la verdad lo que nosotros... Yo no quiero aventurar cosas, porque la verdad es que yo no tengo ni siquiera ganas de remover esas cosas. Lo que sí es necesario que advirtamos lo que pasó. Exacto. Por lo menos para que no nos vuelva a pasar. Que no dejemos que pasen No, esas y que no cosas. se use una fuerza de seguridad para eso. Además, que porque se encubrió con el tema y Iba además, Iñigo, a lo de la, Santiago la- Maldonado. la gendarmería es una gran fuerza de Es una seguridad. gran fuerza, sí, indudablemente. Realmente, es una fuerza preparada. Entonces, yo quisiera que no se use. Lamento que se haya usado para esas cosas. Quisiera que no se usen y quisiera que el tema evolucione sin adosarle más. ¿Y qué rol le más va a dar temas. usted, por ejemplo, a la gendarmería, a la prefectura? Porque también está ahora el tema, por ejemplo, que lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, muy preocupante, ¿no? La cantidad de muertes que sigue habiendo en la provincia de Santa Fe. Bueno, es que ahí hay un auxilio. serio problema, lo hablé mucho con Omar Perotti en su momento, hay un serio problema de crimen organizado, o sea, ahí el tráfico de drogas se ha instalado, ha montado una suerte de pequeño ¿Le han imperio. pedido auxilio al gobierno nacional? Sí, nosotros vamos a auxiliarlo en todo lo que podamos, porque para mí, también en esa reforma judicial lo que estamos viendo es potenciar la jurisdicción sobre muchos lugares del Gran Buenos Aires para el combate del narcotráfico, porque la justicia federal tiene que dedicarse al narcotráfico. Sí, claro. Lo que pasa es que se dedica a perseguir opositores de turno, Claro. pero debería dedicarse muchísimo al narcotráfico. Entonces, nosotros estamos viendo el modo en que eso lo podemos hacer. Y en la provincia de Santa Fe, ese es el mayor problema que tienen. Que no es de ahora, hace mucho tiempo que viene pasando. Y es una pelea que vienen dando los sucesivos gobiernos. Decía nuestro amigo en común, Marco Enrique Minami, muchas veces que ha estado con nosotros, que a los gobiernos progresistas o populares les cuesta el tema de la seguridad. A mí no me cuesta, ¿No? No. ¿Qué pasó ahí con Bernie? Nada, no es importante. Miren, Pero ahí hubo chisporroteo. No, en todo caso tendrá una mirada distinta, no sé muy bien, pero no es importante eso. Pero no le preocupa que haya un ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires enfrentado al del gobierno nacional o con diferentes... Para que haya una pelea se hacen falta dos y yo no me estoy peleando con nadie. Así que no... ¿Y su ministra? Tampoco. Y mi ministra sabe que ella expresa lo que yo creo. Y tiene todo mi aval. No me hace falta más nada. Yo lo que no creo es que en un Estado de Derecho nos gane la lógica de los otros. Yo he tenido un maestro en mi vida que fue Esteban Rigui. Y yo no voy a declinar lo que yo creo. Nunca voy a declinar lo que yo creo. No es verdad que para combatir... ¿Cuál es esa directriz? No es verdad que para combatir el delito hacen falta disparar pistolas eléctricas sobre la gente, picañar a la gente en la calle. No es verdad eso. O mano dura. No es verdad que para preservar la seguridad hace falta avalar que un policía dispare por la espalda sobre otra persona que escapa, aunque haya cometido un delito la persona. No es verdad eso. No es verdad. Eso es hacernos cargo de las peores lógicas en el Estado, No, lo que en pasó materia con de seguridad. Rafael Nahuel, la prefectura Pero por eso, matando por la espalda a un chico Por eso, inocente. yo lo que digo es que esas cosas hay que entenderlas. No es verdad, porque además cuando ocurre una desgracia y ocurre lo que nadie quiere que pase, toda la Argentina se raja las vestiduras. Sí. Yo ya he escuchado muchas veces el canto de sirena de mano dura, mano dura, mano dura, y cuando la mano dura se lleva la vida de un inocente, todo el mundo dice, ¿quién fue el culpable? Y eran los mismos que aplaudían la mano dura. No. Yo no estudié Derecho tantos años para venir a borrar con el codo lo que escribí con la mano. Yo creo
que hay que ser inflexible con los delincuentes, hay que ser severo en términos de la justicia y que el Estado de Derecho dice lo que hay que hacer frente al crimen. Y aplicar la ley. Y aplicar la ley. Y el código... Punto, y aplicar la ley. Exacto. Nada más, no hace falta más nada. Y necesitamos fuerzas de seguridad integradas a la sociedad, honestas y no corruptas. Le propongo, para ir terminando ya algunos temitas para que no queden. ¿Ha definido viajes al exterior? Creo que a fin de mes voy a estar viajando a Europa. ¿A Europa? ¿Qué incluye? Varias cosas. En unos días les cuento. ¿Y prevé reunirse con el Papa? Sí, Usted tiene una relación buena con el Papa, ¿no? Sí, tengo. ¿Tiene previsto? ¿Incorporaría? Sí, me gustaría mucho verlo al Papa, sí. Me gustaría mucho verlo al Papa. Yo la verdad tengo ¿Le pediría que viaje a la Argentina? Eso es una decisión del Papa. Yo creo que los argentinos tenemos que saber que creo que el Papa debe ser resistente a venir a la Argentina por temor a que lo dejen en uno de los bandos. Y el Papa no está en ningún bando. No, bueno, pero... El Papa está por encima de todos totalmente, nosotros. bueno, por eso, en virtud de eso, sería bueno que esté en la Argentina. Y el Papa sabe lo que lo valoro, lo que lo aprecio, lo que lo quiero y lo que celebraría que él venga a la Argentina. Pero es una decisión del Papa. Ahora, ha sido increíble en estos 4 años, insólito creo, toda parte de medios y del gobierno anterior, la campaña de desprestigio en contra del derecho al Papa. Es una vergüenza. Además es penoso porque es un hombre que su tarea la cumple de un modo tan cabal, su tarea de pastor, estoy hablando, la cumple de un modo tan cabal y tan absoluto, que en verdad solo debería admirarnos a nosotros, no someterlo a la disputa interna como hacen muchos en Argentina. Yo no lo quiero hacer, ¿eh? El Papa no es mío, es de la humanidad. Exactamente. ¿Con Bolsonaro cómo está la relación? ¿Hay relación? ¿Se han hablado? ¿Va a ir a...? No sé, mi relación con el pueblo de Brasil es óptima, porque los quiero, porque los valoro. Felipe estuvo reunido con el canciller. El que habló con el canciller y la verdad es que yo no concibo que podamos llevarnos mal con Brasil. Estoy esperando que en algún momento podamos volver a hablar, claro. Simplemente. Yo siempre estoy dispuesto. ¿El eje pasa Argentina-México ahora? A ver, el Mercosur para nosotros, es muy importante. Y todo lo que sea preservar el Mercosur para mí es muy importante. Y todo lo que sea hacer crecer el Mercosur para mí es muy importante. O sea, Ahora, México es un país enorme, la segunda economía de América. Y por lo tanto, uno no puede soslayar la importancia de México. Y en la coyuntura, además, tenemos la suerte de que en México la preside alguien a quien yo quiero y valoro tanto como Andrés Manuel López Obrador. Así que estamos trabajando mucho con ellos. Ellos nos están acompañando en muchos proyectos. El canciller estuvo días atrás en la reunión de CELAC y ahí estuvieron viendo cómo mejorar la relación comercial con México. Yo tengo muchas expectativas de que con México podamos hacer muchas cosas. ¿Y con Estados Unidos? Con Estados Unidos... ¿Tiene previsto algún viaje? No lo tengo previsto, pero deberíamos hacerlo en algún momento. Lo que digo es que Estados Unidos es un país muy importante, es la primera potencia del mundo, y lo que tenemos que lograr es una relación madura, como siempre debimos tener, y debemos tener. Una relación madura es una relación de respeto, simplemente. No siempre estamos en un 100% de acuerdo, hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo y otras cosas que no. Pero ¿se ha sentido con el tema de Evo Morales, por ejemplo, que ciertas... Yo lo veo más en los medios que en los hechos. ¿Sí? Lo veo más en los medios que en los hechos. ¿No han tenido quejas diplomáticas por Evo Morales? Algún comentario, pero a ver, Evo es un asilado político, es un refugiado político en Argentina. Sí, exacto. Tiene los derechos de un refugiado político y yo no estoy para cercenar derechos de nadie. Y estoy muy contento de haber ayudado a que Evo salve su vida, claro que sí. Sí, bueno, estoy muy tranquilo, ¿no? Exactamente. En términos humanitarios, estoy muy tranquilo y estoy contento que esté en Argentina. Ahora, eso, después está la vida interna de Bolivia, con las críticas, todo el mundo ya sabe lo que pienso sobre lo que ha pasado en Bolivia, pero eso ya
Yo espero que Bolivia rápidamente recupere la democracia, que se vote y que los bolivianos elijan al presidente que quieran, y yo respetaré la decisión del pueblo boliviano porque eso es otro país y no me voy a meter en sus cuestiones internas. Exactamente. Dos últimas. Había anunciado que iba a enviar al Congreso el proyecto del Consejo Económico y Social. Va a ir también en extraordinarias. Va a extraordinarias. La reforma judicial y el Consejo Económico y Social van a ir a extraordinarias. ¿Jubilaciones de privilegio? También, pero lo que pasa es que jubilaciones de privilegio hay que hacer, es parte de una comisión que hay que debe analizar, son dos casos, ¿no? El caso judicial. Exacto. Y el caso de los diplomáticos. ¿Y qué idea tiene para este? Porque es una buena idea lo del Consejo Económico y Social. No, para mí es muy importante. ¿Quiénes lo van a integrar o quiénes lo integrarían? Para mí es muy importante. Lo que pasa es que el Consejo va a ir variando de acuerdo a la materia que se toque. No es que hay un consejo para todas las materias. Pero yo lo que quiero es que esté presidido por alguien. ¿La Baña? Que sea, a mí me encantaría que fuera él, pero bueno, no sé, es una decisión de él también. Y primero tiene que salir la ley. El proyecto que nosotros estamos mandando, el presidente del Consejo es alguien que funciona con autonomía del presidente de turno, dura en su cargo más allá del mandato presidencial y necesita acuerdo del Senado. Con lo cual le quiero dar una estabilidad y una independencia, porque lo que aspiro es que en esos lugares se pueda empezar a construir políticas de Estado. Como la Oficina Anticorrupción, por ejemplo, también. Bueno, es otra cosa. La Oficina Anticorrupción lo que le he dado es más autonomía. La he jerarquizado y le he dado más autonomía, que es lo que quiero, que pueda trabajar con libertad. Y allí también pusimos a un fiscal, gente educada en el Estado de Derecho, en el que confío que hará las cosas bien. Y por último, una cuestión, dos, me queda acá que había anotado. Minería, ¿van a enviar con todo lo que ha pasado en Mendoza, las protestas en Chubut, van a delinear algún marco para una nueva ley de minería? Hay que entender que las provincias son propietarias de su claro. suelo. Por eso digo, ¿van a delinear alguna línea? Es muy poco lo que el Estado Nacional puede hacer. Ahora, el Estado Nacional piensa que el Gobierno Nacional piensa que la minería es muy importante para el desarrollo de muchas regiones del país. Que en muchas regiones del país se desarrolla sin conflicto social. Hablo de San Juan, hablo de Catamarca, hablo de Santa Cruz, y en otros lugares hay conflicto social. Lo que nosotros tenemos que garantizar es una minería que cuente con el acuerdo de la comunidad y que garantice la no contaminación. Para eso Juan Cabandier está trabajando mucho, para fijar normas que garanticen el medio ambiente. Lo que creo es que hay que revisar algunas experiencias. La de San Juan, por ejemplo. Yo le pedí al gobernador Uñac que me preste a su secretario de Minería porque vi el trabajo que hizo. San Juan, que tuvo un momento de mucho conflicto, lo resolvió. Y lo resolvió con la participación ciudadana y con un férreo control del gobierno provincial sobre la calidad de la producción minera. Y eso es lo que yo aspiro que podamos hacer. Ahora, el resto son decisiones de las comunidades y de cada provincia. ¿Cómo va a institucionalizar el Frente de Todos, que fue una experiencia de unidad, que usted fue una parte importante, que llega al poder, para que las rispideces válidas después no le... En el Frente de Todos hay una tendencia... Leí por ahí que usted quería hacer un partido nuevo. No, al Frente de Todos hay una tendencia natural de parte de los analistas de querer quebrarlo. Sí. Todos los días nos pelean con Cristina. Con Cristina, vio que nos pregunté de una hora y 20, no hemos hablado de la relación con Cristina, que es lo primero que le pregunto. Todos los días nos pelean con Máximo, todos los días nos peleamos con Massa, todos los días tenemos, ahí todo el mundo está discutiendo cómo se reparte el gobierno, cómo se reparten los ministerios. Somos un frente. Ahora, el frente no es heterogéneo en su lógica, es muy homogéneo. Yo insisto en este punto. Nosotros sabemos, como diría Néstor, como dijo alguna vez, sabemos a dónde queremos ir y sabemos a dónde no queremos volver. Todos lo sabemos. Y entonces es una nueva fuerza política. Y lo que yo quiero es que tenga una propia institucionalidad como la que tiene el Frente Amplio en Uruguay, ¿no? Claro. Donde conviven partidos que tienen sus matices, pero que también saben a dónde quieren ir y saben a dónde no quieren volver. Totalmente. Entonces, y hoy estuvieron trabajando Coqui Capitanich, Guado, De Pedro y Casparo
para ver, de empezar a darle una institucionalidad, pero eso hay que hacerlo con participación de todos. Obvio. Tiene que participar Sergio, tiene que participar orgánicamente el PJ, y es un debate que queremos dar interno, Pero está muy para bien. ver cómo construimos para que eso no esa afecte fuerza. después la gobernabilidad, ¿no? Claro, porque además, Y que le pueda dar, porque fue un hecho muy importante pero además la unidad el lograda. secreto de fuerzas como esa es que nadie pierda su identidad. Claro. Cuando yo fui uno de los mayores promotores de la transversalidad, y yo sigo creyendo que era correcto, pero sí, usted podría decirme, pero ¿cómo decís que es correcto si fue un fracaso? Fue un fracaso cuando quisimos que todos fueran lo mismo. Claro, que opinen todo igual. Cuando todos fueran lo mismo, se perdió esa pluralidad. Claro. Y se perdió ese crisol político. Y lo que nosotros tenemos que lograr es que ahora los que estén, cada uno mantenga su identidad política, no que todos seamos necesariamente lo mismo. ¿Va a insistir con una ley de medios nueva? ¿A usted no le gustaba la anterior? Yo no sé si es... Yo creo que esos debates podemos darlos si los analizamos seriamente, si lo entendemos seriamente. A mí me parece que los medios son un tema a debatir hoy en día. Y sí, y mucho. Y en la Argentina, además, tenemos que ampliar también el mercado, por ejemplo, de la distribución de imágenes, ¿no? Que ya el mundo la ha abierto a las telefónicas y en la Argentina, inexplicablemente, durante 4 años Macri lo preservó en favor de uno. Y yo creo que eso no fue bueno, no fue bueno. ¿Y usted está abierto a abrir esa discusión? Ya la he abierto, la acabo de abrir esta discusión diciendo esto, digo. Pero además es algo que vengo diciendo... ¿Cómo le van a titular mañana? No, pero es algo que vengo diciendo... ¿Cómo le van a titular Saben que lo mañana? vengo diciendo desde el año 2004 esto, Sí. No es de ahora, Desde entonces vengo diciéndolo. Entonces, me parece a mí que todas esas cosas tenemos que animarnos, pero lo que no podemos es hacer leyes contra alguien. Claro. Tenemos que hacer una ley superadora, que sea mejor el sistema, simplemente. ¿Y con los medios públicos? El Con los Estado, medios por públicos, ejemplo, de desastre, bueno, le ha puesto a Bernardo Sí, Llorente, sí, que sí, ha sí. mostrado cómo ha quedado Y está tela. Rosario Lufrano, Lufrano, exacto. en Radio y Televisión Que- Argentina. Yo estoy muy convencido de que vamos ahora a ¿Lo empezar a quiere trabajar. potenciar? Sí, claro, sí, claro. Y ahí sí ocurrieron cosas muy desastrosas, Bueno, lo que han hecho con Tela, Y el otro día, hablando con Tristan Bauer, lo que ha pasado con Tecnópolis. con Tecnópolis. Increíble lo que han hecho. Cómo han Es destruido, ¿no? una pena, es una pena. Pero bueno, estamos trabajando con Rosario, quedé con Rosario juntarme esta semana para ver un poquito cómo potenciamos todos los medios públicos. Y sí quiero hacerlo con la lógica que siempre yo tuve, ¿no? La lógica de la pluralidad, la lógica del respeto y poner en valor a los medios públicos, porque por ahí uno no lo percibe, pero hay lugares en el norte del país, lejos de la ciudad de Buenos Aires, donde lo único que llega es Radio Nacional o Canal 7. Exacto, sí, totalmente. El día de la Asunción, Cristina dijo, tengan en cuenta esta plaza y la gente, no el titular de algún diario. Tiene ¿Le razón, preocupan? ¿Los titulares? Sí. No, me preocupan en tanto y en cuanto pueden ayudar a confundir a la gente. Pero a mí, la ley de medios que Cristina promovió tuvo algo bueno. El debate dejó al descubierto quién es quién. Claro. Y ahora ya cada uno Sabe. quién es quién. Sabe lo que escucha y sabe tamizar. Lo que nosotros debemos hacer es garantizar la pluralidad de voces y exigir responsabilidad en los que Exacto. opinan e informan. Totalmente. ¿no? Responsabilidad. Presidente, le agradezco mucho. No. 1 hora y media, ¿eh? Ha sido un gustazo. Impresionante. Para mí un hablando gusto. de todos los temas. No, de verdad, para el gusto ha sido mío y la verdad contento. Y es muy, de estar es con muy usted. importante para la sociedad, para C5N, que en este momento es canal líder de noticias en la Argentina, que a todos llegue su palabra y su visión de un mes. Parece una eternidad, pero es un mes, ¿no? No, De yo les gobierno. agradezco mucho a la gente de C5N, a los televidentes, porque siempre nos han acompañado en todo este tiempo y además porque en un momento donde toda la sociedad pareció volcarse hacia un lado, ustedes se mantuvieron diciendo la verdad, simplemente diciendo la verdad, Así es. diciendo lo que pasaba. La realidad, como hemos La dicho. realidad. De verdad, gracias. Presidente. Muchas gracias. Gracias. Esperemos que se repita, ¿eh? Con gusto. Bueno, hacemos una pausa y ya lo liberamos al presidente. Volvemos con Juana Morín y vamos a hacer una síntesis. Y bueno, 1 hora y media hablando con el presidente de la República de todos los temas.